Gran hombre, ¿sabe? Estoy aquí, Ahora, os les estoy aviso. escuchando, os estoy escuchando. Por eso he dicho que ahora que no nos escuchaba nadie, ahora que estábamos aquí en petit comité. Les aviso, seguirlo a Efraín, que habla como una ametralladora de rápido y en un español brasilero, hay que, hay que darle tela, ¿eh? Pero bien, no, nos ha hecho una grabación muy, Excelente, muy buena, excelente, muy pero buena. seguirlo es difícil, ¿eh? Sí. Nos vienen todas las cadenas metabólicas y te las empiezas. Ya lo vas a escuchar ahora. Muy bien, bueno, pues Vicente, si te parece, vamos presentando y que ya son las 6, haciendo honor a la puntualidad que nos caracteriza y a los participantes que ya se han incorporado. Sí, en este caso tenemos que llamar, pues concretamente, puntualidad española, ¿eh? No inglesa. Bienvenidos, buenos días, América. Un día más con el comandante doctor Gonzalo Mora a los mandos de esta nave, aula abierta, ortobiología. Y bueno, en este caso a mí se me ocurre pensar que no sé quién tiene que presentar a quién. Si Efraín me tiene que presentar a mí. Son muchos los llamados y pocos los elegidos. Y en este caso tenemos el placer de contar con uno de los elegidos, concretamente el doctor Efraín Olsegue, boliviano de nacimiento, no sé si lo sabían muchos, concretamente cochabambino, pero afincado ya tantos años en Sao Paulo que más que brasileiro yo creo que se considera ciudadano del mundo. Antes de que se me olvide, porque lo habéis preguntado, todos aquellos y aquellas que estéis interesados en el curso de inmunogenética del doctor Antonio Ruiz, os tenéis que poner en contacto a través de su email, consultavergara@yahoo.com. ¿Correcto? Y sin más, vamos a pasar a la presentación del tema en medicina ortomolecular, isquemia y reperfusión, una etiopatogenia de destrucción articular. Gonzalo, cuando quieras. Agradeciendo la invitación que me fue hecha para participar en este evento online, voy a discorrer en una forma bastante práctica un concepto que ya fue establecido en 1980 y poco a poco fue ganando cada vez más espacio como uno de los mecanismos para explicar la etiopatogenia de la destrucción articular. Este fenómeno es denominado de isquemia y reperfusión. En realidad, el fenómeno de isquemia y reperfusión fue explicado en 1980 por McCourt y colaboradores, principalmente en los pacientes que tenían infarto de miocardio o crisis anginosas, o pacientes que tenían claudicación intermitente producido por una insuficiencia vascular periférica. Poco a poco, el concepto de isquemia y reperfusión fue ganando mucho más espacio al punto de que muchos otros tipos de patologías terminaron encajándose dentro del concepto de isquemia y reperfusión. A pesar de ser un concepto predominantemente bioquímico, tiene un alto potencial para explicar cómo funcionan estos mecanismos químicos entre la relación de estrés oxidativo y de inflamación en las articulaciones, llevando a una pérdida irremediable de estas articulaciones si no se toman las medidas adecuadas en el tiempo cierto para poder restablecer el proceso de la homeostasis. Existen artrosis en múltiples articulaciones. Las artrosis principalmente es un proceso degenerativo de las articulaciones y sobre todo una pérdida de la estructura de los cartílagos. Así vemos en la columna lumbar, podemos ver en las articulaciones de las falanges, donde producen los nódulos de Everdeen y de Bouchard, que son características de las enfermedades de artrosis. La diferencia clínica es que normalmente los pacientes de artrosis despiertan en la mañana, tienen dolor que con cualquier movimiento o tomando un baño caliente va a mejorar automáticamente la sintomatología y el movimiento de los dedos,
Entre tanto, el artritis reumatoide va a despertar en la mañana y va a demorar horas hasta que eventualmente pueda colocarlo el auto en la primera marcha y hacer que los dedos funcionen automáticamente. Aquí vemos las características de los nódulos de Bouchard y los nódulos de Verdun en una paciente portadora de los procesos de artrosis. Y aquí vemos una paciente con una importante espondiloartrosis, tanto de la columna lumbar. Vemos una artrosis importante de las dos articulaciones, un desvío de la columna y probablemente ya un cuadro de artrosis coxofemoral en esta paciente. Normalmente estos procesos degenerativos tienen buen pronóstico cuando son identificados rápidamente y permiten de esa manera hacer un diagnóstico adecuado. Cuando el proceso ya está muy evolutivo, muchas veces necesitan tratamientos invasivos, inclusive cirugías para recolocación eventualmente de estas articulaciones a través de articulaciones suplementarias que se realizan en estos tipos de pacientes. Normalmente, lo más importante es hacer el diagnóstico clínico y a partir del diagnóstico clínico poder identificar cuáles son los cuadros clínicos de estos pacientes. En general, utilizamos un sistema llamado SysMed, que al finalcito les muestro cómo pueden contactar él a través de la internet. Este sistema permite diagnosticar más de 120 diferentes patologías, así como deficiencias nutricionales, como vitaminas, minerales, aminoácidos, más permite diagnosticar trastornos de déficit de atención como déficit de serotonina, riesgo cardiovascular como inflamación. Y está basado en el uso de cuestionarios, y estos cuestionarios te permiten identificar el riesgo de esta enfermedad que está presente en el paciente, y al final del cuestionario, cuando el riesgo de ese paciente realmente existe, va a aparecer un protocolo de tratamiento nutricional hecho para el paciente, dando las dosis mínimas y máximas, y al mismo tiempo podrá aparecer el tratamiento parenteral o endovenoso o intramuscular que sí existe viable para que este paciente pueda administrar. De todas maneras, es un sistema bastante completo que permite identificar la patología del paciente o las patologías del paciente y establecer la conducta terapéutica, permitiendo al médico escoger cuál es la verdadera dosis del nutriente o del suplemento que quiere utilizar en ese paciente para intentar estabilizar el cuadro clínico que eventualmente está estudiando. Entonces, en un caso clásico de un paciente que tiene alteraciones de la locomoción y que no sea un problema predominantemente inflamatorio autoinmune, como son las colagenopatías tipo artritis reumatoide, y sí, los pacientes que tienen predominantemente procesos degenerativos, más con un discreto componente inflamatorio, que son los cuadros de artrosis. Entonces, normalmente el cuestionario que se lo hace al paciente te permite 4 posibilidades de respuesta, como estamos viendo en esta imagen. Puede ser nunca, rara vez, ocasional o frecuentemente. Entonces, por ejemplo, el paciente tiene dolores en las articulaciones. Es importante citar de que este sistema, a pesar de estar aquí en portugués, existe en español. Entonces, una vez que se entra en el sistema, basta colocar la bandera de España, que es el español, o la bandera de Brasil, que es en portugués, que son los dos únicos idiomas que existen en el presente momento. Entonces, en español vendría, ¿tiene dolores en las articulaciones? El paciente respondería nunca, rara vez, ocasional. No, doctor, tengo todos los días, despierto con dolor, me voy a dormir con dolor. ¿Tiene rigidez en las articulaciones? Sí, doctor, cuando estoy sentado y me voy a levantar, demoro un poco hasta que mis articulaciones comiencen a andar. ¿Tiene hinchazo, edema en las articulaciones? Rara vez. Muchas veces tengo dificultades de colocar el anillo, etcétera, que me dificulta eso, mas no es una cosa frecuente, entonces colocaré regularmente. Entonces, el nunca tiene un valor de 0, el rara vez tiene un valor de 1, el ocasional tiene valor de 2 y el frecuentemente tiene valor de 3. Y hay muchas más preguntas. Presenta deformidades. La rigidez matinal mejora após el movimiento. Sí, doctor. Rápidamente, entonces frecuentemente. La rigidez matinal demora muchas horas para mejorar. Sí, doctor, levanto, tengo que pasarme horas, etcétera, hasta que mejora. Entonces, rara vez. Para diferenciar la artritis de la artrosis. Tonturas o mareos a los movimientos, extremadamente común en pacientes que tienen espondiloartrosis de columna cervical. Extremadamente común. Muchas veces son confundidos con laberintitis.
existe un otro tipo de cuestionario para las tonturas o mareos asociados a las laberintitis. Mas en este caso en particular, el paciente solo va a tener tonturas cuando mueve las cabezas o eventualmente cuando se levanta rápidamente de la cama o está sentado en el baño y de repente se levanta súbitamente, orinó, hizo una hipovolemia junto con la tontura, puede desmayar y tener un traumatismo cráneoencefálico. El paciente que tiene histórico de uso de largos tiempos de corticoides normalmente se asocia a artrosis. Entonces, el paciente era un bronquítico asmatiforme y tuvo un cuadro por muchos y muchos años y utilizaba las bombinas por vía de aspiración, o utilizaba corticoides por vía oral, o utilizaba inyecciones de betametasona cada mes para aliviar las crisis asmatiformes, o tenía una artritis reumatoide en la parte más joven de la vida, donde tuvo que utilizar muchos medicamentos, principalmente corticoides y antiinflamatorios, y si la respuesta es frecuente. Todos sabemos de que el uso frecuente de antiinflamatorios y sobre todo de corticoides viene asociado con una más rápida destrucción del cartílago, sobre todo cuando los corticoides son utilizados con infiltraciones intraarticulares. Mas los corticoides alteran la estructura ósea, aumentan la actividad de los osteoclastos en detrimento de los osteoblastos, llevando a los pacientes con uso continuo de este tipo de medicación o de reposos prolongados a un cuadro de osteopenia y osteoporosis, que son también factores importantes asociados a la degeneración articular, principalmente por los mecanismos que ya vamos a explicar, que son los mecanismos de isquemia y reperfusión. Continuando con el cuestionario que le va a ir apareciendo sistemáticamente y el paciente puede colocar la respuesta nunca, rara vez, ocasional o frecuentemente. Si el paciente tiene limitación lumbar, se levanta del asiento o cuando quiere agarrar alguna cosa en el suelo, tiene muchos dolores o hace ruido, tiene dolor en el trayecto ciático, muy característico de osteoartrosis de la columna lumbar. Crepitaciones articulares. Doctor, me muevo y mi columna parece una orquesta sinfónica. Dolores articulares que mejoran a post-esfuerzo mínimo de minutos. Y las tonturas, dolores que son predominantemente en grandes articulaciones y comprometimiento falángico. Eso es lo característico de las artrosis. Duelen las falanges y duelen las grandes articulaciones, hombros, codos, manos, coxo femoral, rodillas, etcétera, que es lo característico. Los pacientes que son obesos, si el paciente es obeso, claro que lo va a ver, mas el paciente se tiene que autocalificar si el paciente es obeso, aparte de ser una fuente de liberación de citocinas y aumentar el proceso inflamatorio, este paciente por sobrepeso produce constantemente los fenómenos de isquemia de reperfusión, que tienen mucho más impacto, principalmente en la articulación coxofemoral y en la articulación de las rodillas. Bueno, con este cuadro, cuando realmente tienen interés de evoluir y poderlo utilizar dentro de su consultorio, dentro del día a día, tengo una mirada en este site que se llama sismed.me o entren en contacto para que les permitan un acceso y puedan verlo eso funcionando. Cuando este paciente ha terminado de responder todas estas preguntas que están aquí, automáticamente va a venir la pregunta, ¿quiere un tratamiento para el paciente? Y va a haber un potencial tratamiento nutricional utilizando la mayor parte de las sustancias que se utilizan para restablecer el cartílago en estos tipos de pacientes. Y claro, el médico tiene la opción de poder utilizarlos en las dosis mínimas o máximas, combinando aquellos que realmente crea que sean necesarios para el paciente en cuestión. Y al mismo tiempo te va a dar la opción endovenosa, que en los pacientes de artrosis realmente existe, y te va a dar composiciones endovenosas que podrás aplicarle al paciente con la frecuencia necesaria hasta restablecer el equilibrio homeostático entre los osteoblastos, tronclastos y principalmente el estímulo del ácido hialurónico y del condroitin sulfato, que es el mucopolisacárido más importante en la restitución del cartílago. Bueno, una vez entonces que ustedes han hecho el diagnóstico del paciente, usando o no utilizando el sistema de diagnóstico, entramos a uno de los mecanismos más importantes que explica cómo este cartílago se va perdiendo en forma casi irremediable. Y ese es un mecanismo llamado de isquemia y reperfusión. Entonces, imagínense en un paciente que ya tiene varios factores
que son agresivos para los cartílagos, por ejemplo, un paciente que tiene sobrepeso y de repente el paciente estaba sentado, se levanta y na hora en que ele vai se levantar y comenzar a andar, ele faz un aumento da presión intraarticular. Isso é automático, principalmente na coxa femoral, principalmente nos joelhos, nos tornozelos, etc. Y ele faz un aumento de esa presión intraarticular. Y en ese momento, cuando hace el aumento de la presión intraarticular, ele produce una disminución en el aporte de oxígeno y nutrientes para esos tejidos. En el particular estamos hablando de los condrócitos. Ese fenómeno de hipoxia es llamado un fenómeno de sufrimiento y ese fenómeno de sufrimiento se llama isquemia. Y isquemia no es más que una manifestación de un proceso inflamatorio, dolor, calor, sudor, tumor que va a acontecer en esa articulación. La mayor parte de las veces es apenas dolor. Mucha gente cuando tiene el dolor, la primera cosa que hace es agarrar un antiinflamatorio no esteroide, tipo un piroxicam, un diclofenac sódico, toma en la mañana antes de se levantar de la cama, o toma junto con el desayuno porque le han dicho de que él puede provocar alteraciones gástricas, entre otras cosas, ese tipo de medicación, y inhibe la ciclooxigenasa. Y cuando inhibe la ciclooxigenasa, inhibe la expresión de la prostaglandina 2 y de esa manera el paciente no tiene dolor, mas la isquemia continúa aconteciendo en esa articulación. So que la manifestación de defensa, que sería el dolor, no existe. Ha sido abolido por el uso del antiinflamatorio no esteroide. Es por eso que los antiinflamatorios no esteroides son el factor más importante para acelerar la destrucción del cartílago porque te elimina una inflamación local, te elimina el dolor, mas no te elimina el fenómeno isquémico que está aconteciendo en esa articulación. Entonces, cuando el paciente no toma el antiinflamatorio o toma el antiinflamatorio y tiene dolor debido al proceso de andar y aumentando el proceso de hipoxia y de isquemia en esa articulación, la medida más rápida que el paciente toma como un mecanismo de defensa es normalmente sentarse, relajar, dar un tiempo para poderse recompor y en ese momento él está haciendo una disminución de la presión intraarticular. Él ha dado una aliviada a eso. Y eso automáticamente produce un aumento brusco y rápido de sangre a una superficie que estaba con una disminución del aporte de oxígeno. Entonces salimos de una situación de hipoxia para una situación de hiperoxia. Este fenómeno de hiperoxia es llamado también de reperfusión. Entonces, si estamos en la fase isquémica y no hacemos lo necesario para se recuperar la circulación, ese tejido va a terminar muriendo, va a terminar yendo para necrosis. Como vemos, por ejemplo, en la necrosis aséptica de la cabeza del fémur, que acontece porque tiene una arteria importante que va a la cabeza a través del ligamento redondo y ya sabemos que por trauma o eventualmente por uso en largos periodos de tiempo en pacientes sensibles a corticosteroides, produce un espesamiento de ese ligamento, disminuye el flujo de sangre a cabeza del fémur y va a producir lo que se denomina necrosis aséptica de la cabeza del fémur, que hay varios tipos de procedimientos terapéuticos para él, inclusive a sustitución de articulación por una prótesis en la peor de las situaciones y principalmente en pacientes con limitaciones severas y con una edad eventualmente más avanzada de preferencia. Entonces, isquemia y reperfusión no es más que un momento en el que se disminuye el aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos, principalmente en los pacientes que tienen varios factores de riesgo que aumentan la disminución de ese aporte, produciendo una isquemia, y esa isquemia igual a hipoxia, más a isquemia se van a manifestar principalmente con dolor o con limitación a los movimientos, que va a obligar al paciente a adquirir una postura de defensa, principalmente relajar o descansar, disminuyendo la presión intraarticular y con eso produciendo un mecanismo de reperfusión. Todo este mecanismo de isquemia y reperfusión es un mecanismo bioquímico extremadamente bien conocido y lo vamos a explicar parte por parte para poder entender de una forma mejor cómo podemos aplicarlo en el día a día y cómo podemos hacer para mejorar
o controlar los efectos deleterios de esta reacción bioquímica, en particular cuando estamos hablando en el condrócito. No vamos a entrar a hacer las consideraciones directamente al sistema arterial, como un accidente vasculocerebral, como una isquemia transitoria, como un infarto de miocardio, como claudicación por vasculopatía periférica, que no es un motivo de esta obra. Entonces, cuando este paciente está sufriendo un proceso isquémico, él precisa de energía. No está recibiendo oxígeno y nutrientes necesarios para producir energía. Entonces, él va a gastar toda la energía de reserva que tiene en el organismo. ¿Y cómo él guarda esa energía? Sea por mecanismos aeróbicos o anaeróbicos, o sea por vías metabólicas asistenciales como apentosa fosfato, etc. Él va a ir liberando del ATP grupos fosfóricos que son la fuente de liberación primaria de energía. Entonces, como vemos aquí en el slide, antes del AMP, la primera molécula que sale del depósito que va a ser usado como un mecanismo de reserva es el ATP, adenosín trifosfórico. El adenosín trifosfórico es la forma clásica de reserva de energía dentro del organismo. Este adenosín trifosfórico primero se va a convertir en adenosín difosfórico. Va a liberar un fósforo y de tri se va a volver difosfórico. Este adenosín difosfórico va a liberar un otro fósforo y se va a convertir en esta molécula que estamos viendo ahí, que se llama adenosín monofosfato. Es decir, ya liberamos dos grupos de energía en ese interín del ATP hasta llegar a adenosín monofosfato. Si no es suficiente, este adenosín monofosfato va a se convertir en una siguiente molécula llamada adenosina, que inclusive es muy utilizada como terapéutica en pacientes en unidad de terapia intensiva, principalmente en patologías cardiovasculares. Esta adenosina, entonces, al se formar, libera más un fósforo, 3 moléculas de energía que están siendo liberados. Una cuarta molécula va a se formar cuando adenosina se va a convertir en inosina, que es una conversión habitual en las situaciones de hipoxia tisular, y esta inosina va a producir la quinta molécula de producción de energía que se llama hiposantina. Cuando el organismo llegó al nivel máximo que es de hiposantina, y si no hubiera más tejido o depósitos de ATP, este tejido va a llevar a la muerte, va a producir necrosis. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, en el corazón un proceso isquémico, no electrocardiograma vamos a ver una imagen de lesión, que es un ST supradesnivelado. Mas si esa imagen de lesión perdura y esa arteria por algún motivo, ese tejido que depende de la arteria que está comprometido, no es restablecido, ese tejido va a venir a la muerte y el electrocardiograma va a mudar de un ST supradesnivelado a una onda Q en ese paciente que indica un proceso de muerte tecidual. Lo mismo acontece en el cartílago. Él se va destruyendo, va perdiendo consistencia, va perdiendo altura, va perdiendo estructura, va se esfarelando, haciéndose pedazos muy pequeños de ese cartílago que muchas veces los cirujanos hacen una artroscopía para eliminar esos pedazos que muchas veces pueden funcionar hasta como pilares de contención. Ya se te han visto que la mayor parte de los trabajos publicados con artroscopía mostraron que existe un fenómeno acelerador dentro del proceso involutivo de los cartílagos en esos pacientes. Pues cuando se llega a hiposantina es prácticamente un fato irreversible, a no ser que por algún mecanismo mejoremos el aporte de oxígeno y nutrientes a esos tejidos. Entonces, esta característica que estamos viendo de este lado, prácticamente de todo lo que llamamos a la parte isquémica. Y en toda la parte isquémica existe una buena cantidad de producción de radicales libres. No un exagero, mas existe una producción suprafisiológica de radicales libres. Al punto que cuando el paciente tiene mucho dolor, ¿qué es lo que él hace absolutamente? Él para, se sienta y al sentarse ha disminuido la presión intraarticular y cuando ha disminuido la presión intraarticular ha permitido una súbita llegada de oxígeno y nutrientes para esos tejidos para que la energía necesaria sea producida. En ese momento que ese fenómeno de perfusión acontece, la hiposantina es activada a través de una enzima endógena llamada xantino deshidrogenasa, que en presencia del calcio intracelular se va a volver en una enzima llamada xantina oxidasa.
Esta xantina deshidrogenasa solo es activado cuando existe una hiperperfusión, cuando existe un estado de hiperoxia. Y esta xantino-oxidasa va a producir la xantino-oxidasa. Y esta xantino-oxidasa en condiciones patológicas, como en isquemia y reperfusión, en un paciente con artrosis, va a producir el primer radical libre llamado radical superóxido, como lo vemos aquí en la imagen, O2 negativo. Es muy importante en estas situaciones entender de que esta reacción que estamos mirando aquí bioquímica es una relación en general considerada fisiológica. Es considerado el metabolismo de las purinas. Es así como se forma el ácido úrico. Por eso que vemos en la imagen que cuando tienes una alimentación rica en purinas o cuando tus purinas se están metabolizando, el producto final de esta reacción en condiciones fisiológicas es el ácido úrico. Tanto es el ácido úrico dentro de padrones fisiológicos o levemente suprafisiológicos, es hasta considerado un antioxidante porque él inhibe la formación de los radicales libres, como en el caso del superóxido. Entonces, en condiciones fisiológicas, el día entero se está produciendo ácido úrico a través de este metabolismo de las purinas. Esto solo se vuelve patológico en el proceso llamado de isquemia y reperfusión, que puede ser por causa de una cirugía, que puede ser por causa de una obstrucción de una arteria coronariana, por causa de fenómenos obstructivos de las arterias femorales, popliteas, o eventualmente cualquier tipo de comprometimiento que pueda existir en las arterias carótidas en estos pacientes. Cuando tenemos un estado de hiperoxia, en los 30 primeros segundos que salió de la isquemia y se fue a un estado de hiperoxia, tenemos un aumento de la producción de los radicales libres de 30 a 100 veces más que durante toda la fase de isquemia. Entonces, la fase de reperfusión, por mucho que sea benéfica, puede ser altamente lesional para los tejidos. Por eso que se decía que pacientes que hacían cirugía de revascularización miocardia, colocando bypass de mamaria, de radial, de safena en los pacientes y que no utilizaban una solución antioxidante, la solución cardioplégica, sufrían 100% de microinfartos que solo incidirían en la calidad de vida del paciente muchos años después. Así también se ha visto que cuando no se utiliza antioxidantes en la solución cardioplégica, esos pacientes automáticamente van a tener una alteración, una capacidad cognitiva cerebral que puede llegar hasta 50% de pérdida dentro de los 5 años posteriores a la cirugía de bypass coronariano. Está descrito desde el año 1999 y 2000 en el New England Journal of Medicine, una enormidad de trabajos realizados así. Entonces, imagínense, si el impacto es tan grande en el músculo cardíaco, si el impacto puede ser a distancia en los tejidos cerebrales por acúmulo de peróxidos lipídicos y radical hidroxilo, imaginen el daño que puede hacer en una superficie que es constantemente activada en el movimiento, que son las superficies articulares. Entonces, muchos de ustedes se van a preguntar, entonces, ¿cómo hacemos para inhibir esto? Tal vez una de las sustancias más interesantes que existe para modular el efecto deleterio de la reperfusión, quiere decir, el paciente va a andar, va a tener dolor, se va a sentar y va a producir una gran cantidad de radicales libres. Claro, la mejor sustancia es aquel que modula la xantino-oxidasa. ¿Y quién modula la xantino-oxidasa? La droga más común en el tratamiento de los pacientes con hiperuricemia o gota, que es el alopurinol. Entonces, cuando ustedes ven este slide y ven XD que se convierte en XO, alopurinol actúa aquí donde entra el calcio como intermediario, inhibiendo la conversión de XD en XO. Entonces, evita la producción de xantino-oxidasa. Y aquí también es muy importante citar por qué muchas veces el uso de glucosamina no tiene el efecto deseado, principalmente en los pacientes que tienen un alto nivel de producción de radicales libres. Entonces, si ese paciente tiene mucha isquemia y reperfusión y tiene mucha isquemia y reperfusión ese paciente, es necesario tomar algunas medidas terapéuticas para evitar que ese fenómeno acontezca.
Y por eso que muchas veces se utiliza glucosamina. ¿Y por qué muchas veces la glucosamina no funciona? Acordándonos que la glucosamina es un 2-amino, 2-glucosa. Es una proteína asociada a un azúcar cuya función más importante es producir el condroitín sulfato para estimular al condrócito eventualmente a funcionar. Eso es la parte más interesante. Mas, ¿por qué muchas veces esa glucosamina no se termina convirtiendo en condroitín sulfato? Por una razón muy simple, porque para se convertir en condroitín sulfato, él precisa de un catalizador llamado manganés. El manganés funciona como catalizador, haciendo que glucosamina entre dentro de la célula y produzca dentro de la célula el condroitín sulfato en presencia de manganés. Mas si miramos de nuevo esta lámina, vemos que en condiciones de isquemia y de perfusión, el primer metabolito que se produce no es ácido úrico, sino es el superóxido. Y el superóxido, para ser inhibido principalmente en las mitocondrias celulares, utiliza una enzima endógena llamada superóxido dismutasa. Y esta superóxido dismutasa, para funcionar, depende de la presencia de manganés. Entonces, este manganés puede estar siendo consumido intracelularmente por el superóxido dismutasa para favorecer la conversión en forma fisiológica del superóxido en peróxido de hidrógeno y de este posteriormente en agua y oxígeno. Y puede haber un déficit subclínico de manganés intracelular o que lentifica acción de conversión de glucosamina en condroitín sulfato. Y todos sabemos que condroitín sulfato no entra dentro del condrócito para se convertir en un condrócito, no. Él tiene que ser formado en el condrócito. Entonces, la parte más cara y superflua de la combinación glucosamina-condroitín sulfato es la condroitín sulfato, que es prácticamente desnecesaria. Él la enriquece el plasma, pero no tiene condiciones de colocarse dentro del condrócito. Y para eso normalmente se utiliza glucosamina, de preferencia asociado con un manganés, mas un manganés, si fuera utilizado en altas dosis por periodo largo de tiempo, es un mineral que puede eventualmente producir efectos colaterales como el denominado síndrome extrapiramidal. Entonces, vean cómo interesantemente se utiliza una vía metabólica dentro del organismo que puede determinar el suceso o el insuceso de cualquier procedimiento terapéutico en los pacientes. Entonces, una vez que se acontece la isquemia, no es tanto la reperfusión oxidativa dentro de los tejidos, más sí dentro de la reperfusión aumenta de 30 a 100 veces la producción de los radicales libres en los primeros 30 segundos, provocando una lesión inflamatoria. Entonces, primero ven un estrés oxidativo que produce como una tempestad inflamatoria en un local que va a llevar a degeneración de estas estructuras, principalmente del condroitín sulfato. Por eso que muchas veces, junto con la glucosamina o con cualquier otro nutriente estimulador de actividad del cartílago, es necesario primero utilizar eventualmente un antioxidante y, en segundo lugar, aprender a modular algunas de las citocinas proinflamatorias, principalmente interleucina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Cuando queremos ver esto en la práctica, este es un trabajo que hicimos hace muchos años en ratones para producir isquemia y reperfusión. Entonces, es muy común ver cuando haces, por ejemplo, una cirugía plástica. Claro que este es un trabajo experimental hecho en 3 grupos de ratones. A un grupo de ratones se les dio comida normal, a un segundo grupo de ratones se les dio antioxidantes después del procedimiento y a un tercer grupo se les dio antes y después del procedimiento antioxidantes subcutáneos como EDTA y dimetilsulfóxido. El EDTA es un factor que inhibe el fierro y de esa manera inhibe la producción de radical hidroxilo, y el DMCO es el mayor vasedor que existe de radicales libres en el organismo. Entonces vean un ejemplo de un ratón al cual ha sido hecho un recorte, se ha sacado un skin flap, más la porción proximal ha sido dejada en su lugar. Posteriormente se lo deja por un periodo de tiempo a 130 grados para dificultar la llegada de sangre hacia la punta del retazo que ha sido preparado en este tipo de ratón. Una vez hecho este tipo de procedimiento, este retazo es colocado nuevamente en su lugar, en todos los grupos de animales que han sido hechos. Entonces, en el grupo 1 solo había alimentos, en el grupo 2 se daba antioxidantes en forma de vitaminas, mas después de haber hecho el proceso, entonces después de que fue costurado
que lo costuraron, se ha hecho la reperfusión. A partir de ese momento fue administrado el antioxidante, que ya está errado, porque en realidad el antioxidante hay que hacerlo antes de producir la reperfusión, porque el mayor daño es hecho no solamente en la isquemia, sino en los 30 primeros segundos de la reperfusión. Entonces ustedes ven todas estas partes rojas, están aquí, es características de todos los atones que han sido independientes del tipo de suplemento que ha usado, produce una isquemia perilesional. Mas vean que es interesante. Este es un tipo de ratón al cual se le ha dado EDTA y DMSO antes, 7 días antes, y una manutención durante y posterior al tratamiento a este ratón. Ustedes ven que la isquemia perilesional ha desaparecido. La entrada del retazo está totalmente íntegro. Véanlo aquí. Está totalmente íntegro. Hay unas partes rojas, que es una parte todavía isquémica, que probablemente se va a recuperar, y la parte negra que vemos aquí es parte del tejido que se ha necrosado y se ha perdido. Mas vean la diferencia con un ratón en el cual no se ha hecho el uso de antioxidantes antes y después, o se ha usado después o solo se ha dado comida. Vean, toda esta parte negra ya ha sido perdida, hay una parte isquémica y hay componentes necróticos prácticamente en la entrada del retazo. Entonces no sabemos exactamente cuánto de retazo va a ser salvo. En términos estadísticos, en cualquier grupo de estos animales se ha observado que la isquemia es prácticamente similar en los 3 grupos. Entre tanto, en la reperfusión, en la pérdida de tejido, se consigue ver una recuperación de 66 a 70% del tejido en aquellos que utilizan antioxidantes antes y después de haber hecho el procedimiento, contra una pérdida sustancial, prácticamente del mismo valor, 66 a 70%, en quien no hace uso de antioxidantes, que fue lo que observamos en aquellos trabajos que producían el declinio cognitivo o eventualmente producían microinfartos sin el uso de antioxidantes en la circulación extracorpórea. Entonces vemos el impacto que eso tiene, y esto es visible lo que vemos en estos atones, cosa que no lo vemos cuando estamos examinando eventualmente las articulaciones en estos tipos de pacientes. Entonces, una vez entendido este sistema, tenemos que entender que es necesario saber administrar los componentes necesarios, principalmente en las primeras fases, antes de que la cabeza del fémur esté dando un beso en la vejiga y haya necesidad de colocar una prótesis, antes de que la meseta tibial no esté batiendo directamente con los cóndilos del fémur. Entonces tiene que haber aún un espacio, por eso que los estudios radiológicos hechos con o sin carga son muy importantes para ver si hay todavía algún espacio útil en el cual podamos trabajar para intentar restituir la masa cartilaginosa en estos pacientes. Todas las conductas terapéuticas normalmente, sin entrar en muchos detalles, mas que están descritos también en aquella metodología de diagnóstico que llamamos de sysmed.me, que les invito a visitar y enterarse de cómo él funciona. Algunas de estas sustancias son muy importantes. Por ejemplo, diacereína es una sustancia que es un modulador de citocinas, igual que piascledina. Piascledina es mucho más natural, la otra es mucho más sintética. A piascledina es un extracto obtenido principalmente de la soya junto con la palta, abacate, es un gran modulador de interleucina 1, 6 y TNF. No es un inhibidor. Para tener un efecto mucho más potencial se puede utilizar, por ejemplo, hidroxicloroquina en dosis muy bajas, que se llama también inmunomodulador de acción retardada, que tiene acción en la liberación de las citocinas. La curcumina y la boswellia, la curcumina porque es un modulador de NF-kappa beta y modula la respuesta inflamatoria dentro de su inicio. Los fitoterápicos no tienen actividad inhibitoria, tienen actividad modulatoria. La boswellia es un modulador de la vía alternativa de la inflamación vía lipoxigenasa. La glucosamina, como vimos anteriormente, es el factor, un alimento más importante para restablecer el condrócito y para eso no tiene necesidad de utilizarse la condroitin sulfato, basta usar la glucosamina y asociarle predominantemente manganés, de modo que la glucosamina vaya para condroitin sulfato. Acuérdense, toda vez que van a tratar a un paciente con artrosis, es muy importante utilizar antioxidantes para evitar que la oxidación en la fase de reperfusión no termine destruyendo lo que falta de condrócito. Hay algunos colágenos que contienen ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un componente
componente importante, no solamente por la su viscosidad de mejorar la lubrificación articular, sino también por ser un importante modulador de expresión do NF-kappa-beta, que es un factor que establece una hiperactivación inflamatoria en los pacientes. UC2 o colágeno tipo 2 no metabolizado o no hidrolizado es extraído de los pechos de los pollos y tiene una grande capacidad de ser absorbido por los linfocitos de Peyer. Entonces tiene una actividad dupla como una estimulación del condrócito y también tiene una actividad moduladora de las respuestas inflamatorias. Puede ser asociado con el uso de piascledina o diacereína y puede ser asociado con el uso de glucosamina, encarece mucho el tratamiento, pero es una opción interesante. La última parte de este slide nos muestra la presencia de arpagofitum y tanacetato. Arpagofitum funciona prácticamente como un antiinflamatorio no esteroide que bloquea ciclooxigenasa tipo 1 y 2 y el tanacetato funciona con un efecto paracetamol-like, entonces tiene un efecto predominantemente analgésico y no antiinflamatorio. Por vía endovenosa, tal vez los mejores mecanismos de utilizarlos sea uso, por ejemplo, de glucosamina por vía endovenosa, que se usa evidentemente dosis mucho menores por causa de la falta de biodisponibilidad de tipo oral. El DMCO, que tiene el problema del olor, más tiene un gran efecto antiflogístico, es uno de los grandes protectores teciduales, más aún así en artrosis, MSM continúa siendo la primera opción, y lógicamente el uso de plasma rico en plaquetas en manos experimentadas, principalmente para liberar los factores de crecimiento y estimular la actividad condrocitaria en asociación con los nutrientes que eventualmente son administrados por vía oral. Entonces ustedes ven, tenemos una etiopatogenia interesante dentro del proceso de artrosis y no basta tratar al paciente, también tenemos que eliminar los factores de riesgo. Nos podemos saber, por ejemplo, si este paciente tiene un síndrome metabólico, recurriremos al cuestionario del síndrome metabólico. Y si tiene síndrome metabólico, es un paciente altamente proinflamatorio que está destruyendo a cartilaje sin contar otros órganos que están siendo afectados. Por eso es que es muy importante hacer que este paciente tenga una buena alimentación, reduzca el peso, reduzca los niveles de estrés, porque estrés elevados aumentan los niveles de cortisol y al aumentar los niveles de cortisol es uno de los grandes flagrantes que van a destruir este cartílago. Espero con eso haber dejado un buen recuerdo de una área tan interesante, tan productiva como isquemia y reperfusión. Fue un placer estar junto con todos ustedes. Estoy a disposición para cualquier curiosidad que pueda existir en el medio del camino y no dejen de entrar en contacto para que les podamos ayudar a elucidar sus dudas. Un grande abrazo. Hasta cualquier momento. Agradeciendo. Muy bien, aquí termina la presentación. Adelante, doctor Bosca. Bueno, vamos a ver, porque acabo de hablar hace 15 minutos con el doctor Efraín y estaba en Sao Paulo en plena consulta. Gonzalo, ¿sabes si lo tenemos en pantalla? ¿Lo tenemos en Por aula? el nombre no, desde luego. Por Efraín, el apellido me lo repites. Efraín Olseuer, O-L-S-Z Olseuer. No, ni por Efraín ni por el Olseuer. Vale. Bueno, de ayer comentamos algunas cositas de alimentación y concretamente uno de los libros que quedó pendiente y del que no hablamos era La enzima prodigiosa, del doctor Shinya, el japonés. Es un libro muy, muy recomendado porque vivimos gracias a los enzimas respiratorios, enzimas digestivos. Y al hilo de la ponencia del doctor Efraín, y aprovechando que está el doctor Pedrero, doctor Félix Pedrero, ¿se puede poner de manifiesto y aparecer en pantalla? Bueno, creo que se nos durmió. Ah, no, lo tenemos aquí. Mira, una cosa, hasta que pueda entrar Efraín, el doctor Efraín, porque está en consulta, y es el tema del óxido nítrico. Porque concretamente, si estamos hablando de isquemia, tenemos que hablar preciso de microcirculación.
y dentro de microcirculación, ahí tiene una parte importante el ozono, por lo que vimos, porque lo que aporta es O2 y O-singlete, con todos los enzimas que yo denomino, para abreviar a mis pacientes, enzimas de la juventud, porque hasta los 15 años los tenemos allá arriba. Entonces yo recuerdo que comentaste pues algunos mediadores para el óxido nítrico, arginina, citrulina. ¿Puedes hablarnos de este tema? Y voy localizando al doctor Efraín. Bueno, no tengo aquí las fórmulas al lado mío, pero la citrulina, la vitamina C y la arginina son los precursores, es decir, cuando nosotros venimos y queremos actuar sobre la fabricación del óxido nítrico, inclusive cuando nosotros venimos y ayudamos a la sexualidad masculina, estamos utilizando ese tipo de cosas para que fabrique este óxido nítrico y junto con el tadalafilo obtener la respuesta sexual. Desde este punto de vista, ya ahí no hace falta el tadalafilo. Recuerden, por favor, muy bien lo que dijo del manganeso. El manganeso es un mineral que habitualmente no se tiene en cuenta, pero que cuando nosotros pedimos el análisis de pelo, entonces podemos saber cómo está, digamos, ¿está en falta, está normal o está sobrando? Habitualmente está en falta. El cobre está en falta, el manganeso está en falta, el zinc está en falta. Miren mucho, por favor, el selenio, que es importantísimo. El selenio, no solamente para esto que estamos hablando, sino fundamentalmente cuando les hablé ayer de glutatión, de todo lo que es glutatión oxidado, glutatión reducido, ahí utiliza selenio. Y por eso recuerden también las dosis. Yo utilizo el selenito de sodio, es una excelente sal. Eso estamos hablando en vena. Si tenemos nosotros el selenito que utilizamos, tenemos la selenio-metionina, que eso lo tenemos en cápsula y está en el mercado. Entonces, pero no usen mucho selenio, por favor, porque el selenio en exceso produce daños musculares. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del selenio. Y el manganeso, yo diría de no pasar 100-150 microgramos del selenito de sodio, o las dosis equivalentes si usamos la selenio-metionina. Cuando hablamos de venir y utilizar el manganeso, las dosis diarias recomendadas del manganeso y el cobre son iguales. Entonces, más o menos anda alrededor de 1 miligramo. Pero cuando lo vemos en falta, a veces hasta 4 miligramos doy de cada uno de ellos. Recuerden, por favor, la acción del cobre. La acción del cobre en el sistema inmune es muy importante desde el punto de vista de barreras defensivas. Recuerden también el famoso cobre oro plata que lo usábamos para la gente que se infectaba a repetición, o la otra para los chicos del manganeso con el cobre, del laucatal, que lo he usado tanto tiempo para los temas de los catarros, digamos, de la parte de otorrino, ¿no? Entonces, todo esto es algo que debemos de tener en cuenta con respecto a esta situación. Después, más que hablar, no sé qué decir, porque todo es algo que tendré que averiguar de los sueros para venir y ayudar, como estaba mencionando Efraín. Voy a ver dónde se consigue ese material para usarlo endovenoso y poder hacer un aporte rápido. De la misma manera que hoy hablaba con una colega que nos ha escuchado por aquí, que me hablaba del tema del Dimaval, del DMPS, que es el mejor para quitar mercurio, y cómo podemos hacer las pruebas con la orina que expliqué el otro día. Entonces, esto es algo a tener en cuenta, que las dosis de la glucosamina, del conductisulfato, de la boswellia, todo esto que nos dijo, la superóxido dismutasa, todo esto que nos dijo realmente es muy, muy importante si pensamos en los huesos. Pero cuidado, también tenemos que pensar en la reperfusión y todo lo que acaba de explicar en los problemas circulatorios, porque los problemas circulatorios vamos a tener que estar pensando en qué está ocurriendo
con los coronarias, qué ocurre con la carótida, qué ocurre con la renal, qué ocurre con las piernas. Entonces todo esto es, recuerden por favor, que una arteria es como un tubo. Imagínense, acá tengo una arteria. Esta arteria tiene el 100% de la luz, como un tubo que está alimentando un grifo con agua. Toda la sintomatología cardiovascular va a ocurrir cuando se tapa el 50% de la arteria. Quiere decir que todo el mundo muy feliz y contento, comiendo y haciendo o no haciendo barbaridades, y no tiene ninguna sintomatología. Y por allí ¡pif!, se pincha la coronaria y aparece el infarto, o se pincha una carótida y tenemos un stroke, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Saberlo antes de que ocurra. Y para saberlo antes, hay 3 marcadores. La lipoproteína A, la homocisteína y la proteína C reactiva ultrasensible. Con esas 3 cosas, yo voy a saber cómo está el tubito por dentro. ¿Se está tapando o no se está tapando? Y entonces, allí vienen los tratamientos posteriores, por supuesto que hay que hacer todo el chequeo, de ver qué es lo que tenemos que hacer para que esa tendencia cardiovascular, y más cuando ustedes hacen historia clínica y preguntan los antecedentes hereditarios, yo pertenezco a mis 2 ramas materna y paterna, pertenezco a que se mueren todos jóvenes, a los 60, 65 años, todos, a mirar la zanahoria de abajo, ¿no? Entonces, esto yo me di cuenta, por supuesto, cuando tenía 40 años, he hecho toda la medicina preventiva. Hoy yo tengo un colesterol de 180 sin tomar estatinas. Y les cuento que cuando yo tenía 30 años recién recibido de médico, por casualidad hice un análisis y me encontré con 650 miligramos de colesterol y 1200 de triglicéridos, ¿no? Imagina cómo me quedó el cuerpo. Digo, Pedrero, vas a durar poco, ¿eh? Entonces, me ocupé mucho de estudiar este tema. En aquella época hice mis primeras inyecciones de células de NIHANS, o sea, con la oveja, ¿no? Y no me puedo quejar, he hecho muchísimos tratamientos de muchas cosas y la medicina preventiva para mí es el no va más, digamos, del médico, no venir a tratar el síntoma y no olvidarnos que hay abajo, ¿no? Ese es la gran cosa que por favor trataré de explicar siempre, de que no tengo que tratar un dolor de rodilla, tengo que averiguar por qué le duele la rodilla, qué le está faltando o qué le está sobrando por el cual le duele la rodilla. Después de hacer el chequeo de cómo está ese piso de realidad, ese terreno, tendré que aportar lo que le falta, tendré que quitar lo que le sobra y poner las cosas en orden. Eso es la realidad de la medicina de muchos de mis compañeros, no solamente mía, ¿no? Sí. ¿Qué más quiere, señor Vicente? Ahí lo que queda claro, doctor Félix Pedrero, es que evidentemente la microcirculación llega a todo, claro. Es decir, al cerebro, solo hay que ver el fondo de ojo, un oftalmólogo, como bien apunta nuestro bien querido doctor Igor desde Santiago de Chile, haciendo un Doppler carotídeo o viendo el fondo de ojo, y, cómo no, importantísimo todos esos precursores. Pero mi pregunta también iría en el sentido de ayer, concretamente, hablaste, Félix, del suero de procaína. Y honestamente, vamos a ver, y te voy a dar mi opinión. Con bicarbonato. No, sí, el de procaína de 5 cc al 2%. Yo pienso que, así sea en venoclisis ortomolecular, no es lo mismo 40 o 50 kilos de peso que 90 kilos de peso en un paciente. Claro. A ver, cuéntame, porque hemos recibido ahí algún apunte como que lo ven un poco durito, que se te pueden dormir en la consulta. A ver, danos tu opinión. He hecho infinidad de suero, pero siempre hay que estar delante del paciente, hay que ver la patología de base, hay que ver qué es lo que le está ocurriendo. Al 2%, usar 5 centímetros cúbicos, a mí nunca se me durmió nadie, ni pasó absolutamente nada. Lo que sí he visto es lo que expliqué, que cuando empieza el suero, que lo pones rápido, pone 60, 70 por minuto,
siempre le digo, si al primer síntoma de mareo que usted tenga, yo bajo el goteo. Y al bajar el goteo, entonces el metabolismo de la procaína, le doy tiempo que se metabolice y que no le tome el mareo. Además estoy haciendo una vasodilatación importante en todo ese organismo. Entonces, nunca he tenido problema. He colocado hasta 15 centímetros cúbicos, no es que he colocado 5, y al 2%. Pero siempre, por favor, la precaución clínica. Ponen el suero delante del paciente, que es lo que ocurre, el mismo paciente les dice eso. ¿Me comprendes? A veces produce dolor de cabeza. Tengo una que le hago esto y le produce dolor de cabeza. Entonces ella tiene, inclusive tiene ella misma la ruedita que sube y baja, y de acuerdo a la sintomatología ella ya sabe. Ella misma se lo regula. Pone más bajito, a veces está muy lentamente, pero el resultado que ella tiene sobre su lumbalgia con ese suero y todos los dolores osteoarticulares es magnífico. Entonces, lo hacemos bastante. Pero no tengan miedo, tanto miedo a la procaína. Ya tuvimos un aporte en lo que es terapia neural con la procaína, así como también con el ozono, porque concretamente una de las preguntas del chat era, más que pregunta, comentario, que el ozono es inmunomodulador. Ya comentamos todas las propiedades, Claro. todas las propiedades sobre la sangre periférica y sobre la médula, sobre el efecto rápido y tardío, con los lipoperóxidos y hidroperóxidos. Es decir, están preguntando concretamente en qué cantidad de suero fisiológico. Me parece recordar que dijiste en 250 cc. Y claro, veo a la doctora que está a punto de disparar alguna pregunta. Yo voy a seguir porque Efraín me ha aparecido con una visera, con traje EPI, es decir, que ciertamente está en Sao Paulo pasando consulta. Yo voy a seguir buscándolo. Doctora, preguntas. Aprovechando el conversatorio que tenemos, hay una pregunta y es, ¿cuál es la dosis del manganeso, doctor Pedreros? Lo dije recién, la dosis diaria recomendada es 1 miligramo, igual que el cobre. Pero cuando tú encuentras déficit de manganeso, puedes llegar hasta 4 miligramos día. Siempre lo controlas, ¿eh? Recuerda, habitualmente en sangre es complicado hacer ese análisis. Yo lo controlo por el pelo, pero cuando usan pelo, por favor, recuerden que el pelo crece 0,3 centímetros cúbicos centímetros por mes. Quiere decir que si yo estoy con un déficit ahora y le doy los 4 miligramos, recién a los 4 o 5 meses, el pelo que se envía son 2 centímetros cúbicos por encima del cuero cabelludo. Entonces yo necesito que este crecimiento de 2 centímetros no sea reciente a la que le estoy dando por boca. Le tengo que dar tiempo que se fabrique. Y para que se fabrique, ahí tenemos 4 meses para que se fabrique esto. ¿Me comprendes? Entonces no sirve hacerlo enseguida el análisis de pelo. Tienes que esperar 4 o 6 meses y allí tienes idea de cómo se ha estabilizado. ¿Me he explicado? No es un medicamento que utilicemos con mucha frecuencia el manganeso, ¿no? ¿Lo administra vía oral o vía intravenosa? Oral. Habitualmente eso forma parte, cuando yo hago quelaciones, recuerden que la quelación viene y me quita todos los minerales, los buenos y los malos. Y ustedes tienen que reponer los buenos. Es decir, que me quita el mercurio, el plomo, el aluminio, el arsénico, perfecto. Pero no me tiene que quitar selenio, cobre, manganeso, zinc. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo una fórmula, que es la fórmula que se usa para la gente que quela, sea quelación oral o sea quelación en vena. También tengo un frasquito con todos los oligoelementos y los minerales que cada 4 o 5 quelaciones le hago un suero con eso. Ya que está hablando de las quelaciones, doctor Pedreros, ¿podríamos profundizar un poquito cómo hace la quelación, por cuánto tiempo, cuántos sueros coloca? Eso no hay como pues, esquemas fijos. Tú te tienes que guiar mucho por la clínica.
Pero, a ver, sirve de ejemplo una arteriopatía periférica. Sí. Una arteriopatía periférica viene a mí y me dice, señor, usted me tiene que decir a mí, sale de su casa, mire el numerito de dónde es la calle. Imagínese, 250. Agarra esa calle y se pone a caminar. Y si es con pendiente para arriba, mejor. Y cuando aparece el dolor en la pantorrilla, que es el dolor del escaparate que se tiene que parar, usted se fija qué numerito hay ahí. Entonces ahí ya sabe cuántos metros ha caminado. Muy bien. Ustedes empiezan 2 horitos por semana y todos los días él tiene que salir a caminar. Y entonces ahí, como tiene, digamos, la muestra, hasta aquí llegó, entonces, ¿cuántos metros más empieza a caminar? Y esa es la mejoría. Cuando ustedes consiguen unos 800 a 1000 metros, entonces ya me voy a 1 por semana. Antes tenía una consulta que era un 4º piso, ¿no? Entonces yo lo que hacía, no vengan con el ascensor, que vengan por la escalera, a ver hasta dónde llegaba. Entonces después, a medida que iba haciendo los suelos, iba viendo cuántos escalones más subían. Son cosas muy simples como para poder evaluar ese tipo de cosas, ¿no? De la misma manera que es una arteriopatía periférica, podemos hablar del angor, del coronario. Cuando camina, cuando le empiece el primer dolorcito. Ojo, que no camine con dolor, que si no vamos a tener un infarto. Al primer indicio de dolor, ahí se detiene. Y se fija los metros que ha caminado. Y después tiene que ver cuánto más puede andar. Y esas son las mejorías clínicas o las trampitas clínicas que ustedes tienen idea de lo que está ocurriendo con ese paciente. Yo tengo pacientes de muchos años, de 10 años, 15 años, que lo han operado por un bypass y lo querían reoperar. Reoperar un bypass aortocoronario, el riesgo es altísimo, porque el problema es cuánta gente se muere después del segundo bypass en un año, no en una semana. Y entonces eso es muy, muy alto. ¿Me he explicado bien? Sí, un apunte, porque has nombrado varias veces el tema del pelo, y aquí en España se puede pedir una analítica de pelo a laboratorios Echevarne y a Teletest. Pero a nivel internacional podéis entrar en Internet o en Google y pedirlo a Data Doctors. Y yo siempre pido Data Doctor. Ya, por eso lo comento. Porque estamos hablando del diagnóstico, del pelo, tal, y puede surgir la duda de cómo empezar y saber, pues, verdaderamente los metales o minerales tóxicos depositados, aluminio, mercurio. Doctora, pregunta. Te enteras de todo, te enteras arriba el módulo tóxico y te enteras abajo del no tóxico, y con eso tienes una idea de lo que está pasando dentro. Haces los tratamientos y desde nuevo el control a los 6 meses y te fijas que se modificó. Y si te has pasado en algo, modifica lo que le estás dando por boca. Y entonces de esa manera vas compensando y vas equilibrando. No, y lo que comentaste también es muy bueno en cuanto empiezas los sueros de venoclisis y de quelación, observar y pedir analíticas de orina para ver la excreción. Cada 4. Recuerden que en la historia de la quelación, al principio, tomaban un jeringazo de 60 centímetros cúbicos y ponían 3 gramos de detato de sodio. Y eso, un bolo, ¿eh? En la vena. Se cargaron todos los riñones que se le ocurra, ¿eh? ¿Por qué ocurría esto? Porque el ETA quita el tóxico y me daña el glomérulo. Y entonces esto se solucionó haciéndolo en un suero y tardando entre 2 horas y 3 horas. Yo no uso 3 gramos, yo uso 2 gramos, porque no quiero cargar el riñón. Prefiero hacer más sueros, pero no usar dosis máximas. Entonces con 2 gramos es lo que hago habitualmente, y hay que medir la función renal. Ustedes hacen una creatinina y una urea, cada 4, cada 5, cada 6, y se fija. Ahora, si lo hicieron 4 o 5 veces y siempre está normal, pásalo a los 8, a los 10, porque ya saben que esa dosis le funciona a ese paciente. Más cosas. Doctor Pedreros,
¿Qué opina del oligoescano? Si existe algún otro método para... que si tiene algún otro método para hacer el diagnóstico de metales pesados, aparte de las pruebas que se toman en Doctor Data. ¿Qué opina del oligoescano? No lo uso y realmente no puedo hablar bien de él. Y me he enfadado mucho con ellos, ¿no? Porque el oligoescano no solamente te dice el metal, sino que dice la cantidad de zinc, la cantidad de hormona, la cantidad de antioxidante, no sé, es la purga Benito, ¿me entiendes? Entonces yo tengo de suegro un profesor en la Universidad de la Politécnica aquí, entonces le digo, a ver, querido, ¿me puede decir si esto puede ser posible, que con un trocito de pelo me digan semejante cantidad de cosas? Me mandó a otro profesor, y entonces otro profesor junto con él me dijeron que eso no es posible tecnológicamente. Yo lo siento, lo que tienen Oligoscan, lo que usan el Oligoscan, pero yo creo que si nosotros tenemos un espectrómetro de absorción atómica que puede medir hasta una parte por billón, me va a decir una cifra exacta y que eso no tiene discusión. No tiene discusión ninguna en absoluto y demostrable en cualquier lugar que tenga un espectrómetro de absorción atómica. Entonces, yo pediría que hagan el Oligoscan, le mandan el pelo al Doctor Data y se fijan la diferencia, qué es lo que ocurre. Es lo único que sugiero que hagan. Pero a mí, desde el punto de vista científico puro, lo he averiguado, lo he conversado, he buscado fuentes, especialmente los profesores que son... Hay varios comentarios que dicen que no está validado científicamente, que en Alemania está prohibido y que no tiene ningún respaldo científico el oligoescano. No, no me gusta a mí, eso es la purga Benito. No, en absoluto. Disculpen que hable así clarito, porque yo cuando tengo que decir algo no tengo pelos en la lengua. No hay ningún problema, doctor. De hecho, estamos en un conversatorio donde recibimos las opiniones de todos los doctores y muchos están comentando. Ay, ahora sí. No, entras entrecortada. No sé la pregunta cómo es. ¿Cuál es la pregunta, Rocío? Doctor Pedreros, hay muchos comentarios porque estamos en un conversatorio en donde los doctores nos dicen que no tiene un respaldo científico el oligoescano. Claro. Sí, yo me he ocupado hace muchos años, no ahora, porque esto es lo que me llegó a mi consulta a alguien con esto hace muchos años. Y cuando vi que medía semejante cantidad de cosas, le digo, esto no puede ser. Digo, deje que lo estudie y después le digo. Por supuesto que no lo he hecho nunca. Ok. Yo no tengo más preguntas, doctor Bosca. Si quiere, presentamos las diapositivas de los sueros, porque han preguntado un poco de aclarar los sueros. Bueno, pásalas si quieres, si las tienes en compartir pantalla. Sí, dame un momentico. Félix, te preguntan si hepta, cálcico o sódico. 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 Quiero decirles que estas cosas del sódico y del cálcico lo he fastidiado mucho tiempo a nuestro común amigo, el honorable, que es Barrachina, para que me fabrique el liposoma del cálcico y el sódico. Lo hemos conseguido, está, y podemos dar todos los días 2-3 centímetros, que va a venir y va a ir limpiando con una efectividad muchísimo menor que un suero. Pero como los sueros hacemos 1 o 2 por semana, si ustedes necesitan tener que sacar plomo, por ejemplo, es una forma usarlo liposomado. Entonces, esa es la historia. Bueno, está pasando, retrocede, si acaso, doctora. Ahí veo. La primera diapositiva, que es uno de los sueros alcalino que nos comentó el doctor Pedrero. Sí. ¿Quieres hacer algún comentario, Félix?
No, la procaína es el suero. El Bacentab es una cajita que se vende aquí en España que tiene pastillitas para alcalinizar y tratan de estar en la zona azul. Es decir, cuando sale amarillo es que esa orina es ácida. O si lo ponen en la saliva, lo mismo. Entonces eso le permite aumentar o disminuir la cantidad de pastillitas de Bacentab para tener la alcalinidad. Pero recuerden, por favor, que tiene mucho que ver con las proteínas que comen, ¿no? Si comen muchas proteínas de origen animal, la orina se va a hacer más ácida. Si ustedes se van para el otro lado, más ovo-lacto vegetariano, digamos, va a ser más alcalino. Entonces, eso depende de lo que esté comiendo con respecto a eso de la tirita. A ver, el que sigue, Rocío. Esto es el detox. Ahí tiene 250, el glutatión, selenito, vitaminas del grupo B. Sí, lo que comentaste, que el selenito de sodio son 100 microgramos, no miligramos, microgramos. Sí. El glutatión son 600 miligramos. Y falta la procaína. 1 o 2 centímetros de procaína. ¿En el anterior? Este, el detox, el glutatión pon 600 miligramos. ¿600 miligramos? Miligramos. Y pon también 1 o 2 centímetros de procaína al 2%. Con vitamina B tengan cuidado con las dosis, no se pasen mucho de dosis. Mira que las dosis diarias recomendadas son bajas y a veces hay ampollas que tienen barbaridades. Bueno, el tema del complejo vitamínico B es que depende, porque hay países que fabrican 2-3 vitaminas del grupo B y sin embargo en Argentina me consta que la farmacia Millennium te formula hasta 5 vitaminas del grupo B para venoclisis. Sí, ahí en Argentina mi hermana se provee de esa farmacia y sí está todo eso. Y el normal del complejo vitamínico B son 5 cc. Lo normal 5 cc. Y dependiendo del fabricante llevará 2, 3 o hasta 5 vitaminas del grupo B. Bueno, y con eso, y la tirita de pH ahí no tiene que ver, ¿eh? La tirita de pH es cuando ustedes piensen en la alcalinidad. En vía oral, metionina, 100, cisteína, la metilación. Bueno, ahí falta, cuando yo hago la formulación, metionina 100, cisteína 100, también le digo que me pongan 100 microgramos de selenito de sodio, le digo que me pongan silimarina 100 miligramos y desmodium 100 miligramos. No el suero, por boca. El de vía oral. Vía oral. Metionina 100, cisteína 100, selenito de sodio 100 microgramos, 100 de silimarina y 100 de desmodium. Todo eso, que lo fabriquen, aunque tome 1 por día, 2 por día, bien, cuando tienen hígados grasos especialmente, recuerden el hígado graso, cada vez hay más hígado graso. Hígado graso no alcohólicos, Entonces ahí tienen ustedes cuando tienen que usar estas cosas y ir controlando con la ecografía abdominal qué le está ocurriendo con el hígado graso. Un hígado graso puede venir para atrás o un hígado graso puede venir para adelante y puede terminar en una cirrosis o un cáncer hepático. Así que cuidado con el hígado graso. Además, ustedes piensen que si 1% de células hepáticas están llenas de grasa, esas no trabajan, Esas no hacen metilación, no hacen todo lo que tienen que hacer, las 800 funciones del hígado, Entonces con eso se van quedando sin hígado, porque ese hígado se está transformando en un paté de foie de los franceses, Entonces estas cosas hay que tenerlas muy, muy en cuenta, Después viene a esta gente cuando a veces terminan en hacer terapia celular que ayudan para la regeneración del hígado de una manera importante. También si quieren hacer el PRP endovenoso, por ejemplo, sabiendo cómo se hace, cómo se coagula, cómo se sacan los factores de crecimiento, porque en venas ustedes no pueden poner fibrina. El selenito de sodio en microgramos. Microgramos siempre. Aquí dice microgramos, ¿sí?
Selenito de sodio 100, no miligramos, no, microgramos. Microgramos. Selenito de sodio 100 microgramos. Abajo, Aquí abajo. dice Abajo, IMC. abajo. Es en oral. Ay, de abajo. Desmodium. La O no, una U. ¿Termina en M? Sí. No, en M. M de Madrid. M de Madrid. Ahora, Listo. si ustedes quieren venir y ampliar el panorama de esto, siempre a estas de vía oral también le coloco pequeñas cantidades de las vitaminas del grupo B. Por ejemplo, no me paso de 10 a 15 microgramos de la vitamina B12, 10 miligramos de B1, B2, B6, ¿eh? También para que tenga su aporte diario, pero no esas cantidades que vienen a veces en la farmacia, que son 300 miligramos, una burrada de vitamina B. Están comentando el DMSO, y el DMSO ya lo comentamos. El día de la charla del doctor Dante Converti es al 99%, 5cc también, 5cc también. Y este es el último que comentaste, que añadiendo a la charla del doctor Martí Bosch de alcalinidad y oxigenar el organismo, por los principios que nos comentó Otto Heinrich Warburg, pues concretamente decíamos que la mejor alcalinidad es la alimentación alcalina. Yo le recomendaba ese manual pequeñito, hasta para sus pacientes, de ácido alcalino, guía de alimentos. Ahí van a entender el por qué somos una pila biológica, la importancia del agua, e incluso en medio del libro hay una guía de frutas, verduras, frutos secos, carnes, los cuales te dicen una escala, el grado de acidez o de alcalinidad. Y concretamente comentamos que la gente que no dispone de generador de ozono y no hace ozonoterapia, yo le pedí al doctor Pedrero que me hablara del peróxido de hidrógeno. Y aquí tienen la formulita. Y falta ahí, Rocío, peróxido de hidrógeno 2 centímetros cúbicos. Al 3%, 2 cc. Y lo que sí que comentó el doctor Pedrero es que el paso tiene que ser más bien lento por la irritación en la vena. No, con 2 no creo. Pero yo diría de pasarlo rápido, porque recuerden que eso cuando entra ahí se transforma en agua y un singlete. No hay. Lo único que puede dar mareo, hay gente muy sensible a la proteína. Inclusive a mi hija le tengo que poner 0,5, por ejemplo, porque se marea. ¿Me entiendes? Es que por ahí iba el comentario mío de 5 cc al 2%. Para mí no es lo mismo una persona con 45 o 50 kilos que con 90. Yo ya lo sé, tienes mucha experiencia. Estás a pie de campo de batalla y en trinchera y vas viendo cómo se comporta ese suerito. Por ahí iba la cosa. Sobre todo porque los que venimos trabajando tantas décadas el terreno, creemos en una cosa que es la hormesis, que ya en los primeros seminarios de aula abierta comentamos, busquen, documentense de lo que es hormesis, el que no ha oído nunca esa palabra. Doctora, ¿alguna pregunta más? No sé, doctor, no he vuelto a mirar el chat porque no lo puedo ver cuando estoy compartiendo pantalla, pero ya lo miramos. Salga ya, mire pregunta si hay alguna más. No, nos están preguntando que si podemos repetir el test que nos recomendó el doctor Efraín. Vicente, dime lo que dice si tú lo escuchas bien. No, que está comentando que preguntan por el test que ha recomendado el doctor Efraín. Si puedes hacer algún comentario. ¿El test de la artrosis? Claro, del dolor. Yo me parece que lo ha dicho bien claro. Hay que entrar en esa página y buscar. Entra en esa página, rellenan el cuestionario y después sale todo lo que tiene que hacer. Ya sea por boca, ya sea de dieta, ya sea el suero, todo está ahí. No tengo más preguntas, doctor. Bueno, ¿algún comentario, doctor Félix Pedrero?
No, muchas gracias por todo. Me alegro de poder transmitir muchísimos años de experiencia médica y no tengo idea cuántos miles de pacientes, pero creo que estas cosas hay que transmitirlas porque uno nunca sabe cuánto dura en la tierra y no me lo quiero llevar. Y mucha gente me pide que escriba un libro de toda la experiencia y realmente es tan duro escribir un libro. Prefiero venir y decir esto así y expandir el concepto de cómo se hacen las cosas. Y bueno, ha sido un largo camino de tratar muchísimas cosas. Alguna vez también me gustaría que piense la gente en algo que en España está siendo una epidemia, y que es un dolor de cabeza con mis pacientes que ni se pueden imaginar ustedes, que es el Lyme y la borreliosis. Sea una borreliosis de piel, sea una borreliosis osteoarticular y la peor de todas, que es la neuroborreliosis. Todo paciente que llega a mi consulta que tiene una enfermedad autoinmune o que tiene una enfermedad neurodegenerativa, para mí es fundamental venir y hacer el análisis de la borrelia para saber si la tiene o no la tiene. Félix, están preguntando por tu email. Lo pongo. Sí, vale, enseguida. Escríbelo mientras si quieres y yo comento un par de cositas y damos ya cerrojazo a aula abierta. Bueno, aparte de lo que ha comentado el doctor Félix Pedrero, también la hipovitaminosis D. Yo no sé dónde vamos a terminar, países mediterráneos, como es España y concretamente en la zona del Levante, una hipovitaminosis increíble. Yo pienso que es, y no sé si me vas a corregir, Félix, los años o décadas que llevan los dermatólogos dando la vara con el dichoso melanoma. Yo creo que va por ahí, porque, no sé, corrígeme, a ver. Es cierto, claro, si tiene la vitamina D tendrá las distintas funciones de la vitamina D. La función inmunológica, ahora con el coronavirus, ustedes ven cómo ha venido y lo han sacado del bonete, y empezamos a hablar de la vitamina D, y el zinc y el selenio, Sí. que lo ponen ahí Por de nuevo supuesto, en el taburete. por supuesto. Es igual como el tema del colesterol. El tema del colesterol todos estudiamos y nos enseñaron unas cifras normales de hasta 270, bajó a 240, la están en 200 y vamos a ver que la van a estabilizar en 180. También por lo mismo, por la vara y la caña que han dado durante décadas los cardiólogos. Dime. Cuento, yo tengo pacientes atendidos por cardiólogo con enfermedad coronaria que quieren tener el colesterol en 120 y quieren tener un LDL en 90. Ahora, que me diga cómo va a fabricar la testosterona, cómo va a fabricar las sales biliares, las hormonas, la base de las hormonas. Toda la cosa que viene del hidroperidrofenadreno, las hormonas. Que es la base. Eso. Sí. Bueno, pues ya para cerrar aula abierta, mañana la doctora Rocío no nos acompañará porque estará en su consulta Gerson con sus pacientes de cáncer, evidentemente online, a través de Ser Diaqua. Si quieren saber más, tienen que entrar en Ser Diaqua. Nosotros seguiremos, por supuesto. Otto Henrich Barbour, Medicina Regenerativa Jerusa, que pueden entrar también y ver medicinaregenerativa.es, lo que teníamos armado en presencial para el 8 de mayo aquí en Madrid. Eran 5 días que no tenían desperdicio, que lo habíamos trabajado durante 9 meses y bueno, el COVID se lo ha llevado todo por delante, nos ha licenciado o recibido, cómo no, en esta teleasistencia online y ya mañana vamos a tener cámara hiperbárica, pasado células madre de médula ósea y los diferentes tipos de células madre y el sábado será ya la traca o la carcasa final, que nos gusta. Mira cómo ríe mi otro valenciano, el doctor Gonzalo Mora, porque él sabe que aquí, si algo somos los valencianos, es muy ruidosos, ¿vale? Y la carcasa y la traca final siempre hace temblar el suelo. Vamos a tener el sábado aula abierta con vacuna autóloga de células dendríticas, natural killer y evidentemente muchos panelistas que hemos estado estas semanas hablando de
células madre, tanto de médula, de grasa, como de cordón umbilical. Por mi parte ya, doctor Gonzalo, comandante de la nave. Pues nada, muchísimas gracias a todos nuevamente y nos vemos mañana con medicina hiperbárica. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias a todos. Hasta mañana.